Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera clase del curso de instrumentación correspondiente a sexto periodo de la carrera de música de la UNAT, del programa de música de la UNAT. Soy Alexandra Mezquita y vamos a estar viéndonos muy seguidito, como lo dije antes de comenzar la clase. Propósito del curso: el estudiante estará en la capacidad de aplicar los conceptos de calificación y cualificación de los timbres en las diferentes fuentes instrumentales, conociendo ampliamente las técnicas, escritura y recursos sonoros que cada instrumento posee. Entonces, capacidad de aplicar conceptos de calidad y cualidad, como para resumir. ¿De qué? De los timbres en las diferentes fuentes instrumentales. ¿Quién me dice que es una fuente instrumental o fuente sonora? Maestro, una fuente sonora es un dispositivo que envía ondas que vibran, un No, dispositivo que produce prácticamente un sonido. bueno, dispositivo, interesante el término dispositivo. Una fuente instrumental o una fuente sonora, pues es un instrumento musical o cualquier cosa que produzca sonido. Esto puede ser una fuente instrumental. Mm. ¿Sí? Hice una obra para escritorio y lápiz. Listo. Eso es una fuente instrumental. En este caso, nuestras fuentes instrumentales pues van a ir enfocadas a los instrumentos de la orquesta, desde el pícolo hasta la tuba, pasando por los timbales, el glockenspiel, la marimba. Pues vamos a tener que estudiar instrumento por instrumento, estudiar su técnica, ¿no? No es que vayan a comprar una flauta y maestros tienen 3 millones en una flauta y cómo hago para el clarinete, no. Dice, conociendo ampliamente las técnicas, escritura y recursos sonoros que cada instrumento posee. Entonces vamos a aprender a escribir para cada uno de esos instrumentos con la debida técnica y con los debidos recursos que cada posee. No todos los instrumentos poseen los mismos recursos, ¿sí? Listo. Contenidos generales. Unidad uno, timbres, que prácticamente es la primera fase. Unidad 2, que todo es el estudio de la instrumentación, que es la fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. Y la unidad 3, que es la práctica de instrumentación. ¿Qué califico yo en un trabajo? La coherencia en el discurso. Cuando les pida analizar, cuando les pida describir, cuando les pida argumentar. Créanme, ya llevo bastantes años en esto y les digo, analicen tal obra o tal pasaje o tal sonido, lo que sea. Bueno, análisis. El sonido me pareció muy bonito, como del cielo, con nubes grises, pero con no, eso no es una descripción ni es un argumento de un estudiante de sexto semestre, ¿sí? Entonces, ser coherentes con lo que estamos diciendo, con el lenguaje técnico, el lenguaje que manejamos ya como músicos. Creatividad, balance, dinámicas, articulaciones, etcétera. En la mayoría de los casos vamos a tener que escribir, vamos a tener que arreglar, vamos a tener que componer y debemos, obviamente, ser creativos. Salirnos un poco de esa zona de confort, de lo básico. Claro, no es un curso de orquestación donde sí se ven ciertas cosas, pero pues en el transcurso del semestre les iré comentando. Balance, que no todo esté como desbalanceado, dada la redundancia. O sea, no, pues es que hice una composición y para flauta y clarinete, y el clarinete solo toca una nota y la flauta lo demás. Pues, cero balance. Dinámica es importante, chicos. Esto, créanme que es vital. Toda partitura debe tener una dinámica. Forte, piano, mezzo forte, fortísimo. Una partitura sin dinámicas es una partitura que está a medias. Articulaciones, que los estacatos, que las ligaduras, que los acentos, que los portatos, que los martelatos, que los mordentes, que los grupetos, que lo bueno.
absolutamente todo lo que haya de articulaciones. Criterio y capacidad argumentativa, eso va de la mano con el primer punto. Criterio. Recuerden que estamos en una carrera profesional y nuestro criterio debe ser muy, tanto personal como de nivel. Capacidad de argumentar, decir, yo escucho esto por tales y tales razones. Yo siento que este saxofón tiene un color brillante porque su timbre es tanto de madera como de metal, bla, 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 bla. Y por último, pero no menos importante, presentación de la partitura. Partitura mal editada, partitura que ya, trabajo que ya baja puntos. ¿Por qué? La partitura es la carta de presentación de un músico. Imagínense un estudiante de literatura presentar un ensayo o escribir un libro con errores de ortografía, sin márgenes, sin centrado, sin espacios, sin comas, sin puntos o comas donde no son. Uno dice, "Ush, tenaz". Pues así pasa en una partitura. Claro, ¿cómo así que este man no le puso, tiene todos los compases por allá peñuscados en un sistema, horrible? La presentación de la partitura es extremadamente importante porque es que eso es lo que usted está mostrando. Usted va a ir a un trabajo y lleva una hoja de vida hecha a mano, con errores de ortografía, sin toda la información. Es que le van a decir, pues hermano, pues, no nos llame, nosotros los llamamos. ¿Mm? Exactamente igual. La presentación es su carta. La presentación de la partitura es su carta de presentación. Maestro, este soy yo. Ay, que yo no sé manejar finales. Yo hago talleres de finales. Ay, es que yo solo uso mis score. Bueno, úselo, pero úselo bien, porque me usan mis score, pero la partitura está horrible. Un compás por página. Créanme que ha pasado. Un compás por página. 18 páginas de trabajo. Santo Dios mío. No, no. Claro, el Finale es el software más profesional que existe para edición de partituras, el número uno profesionalmente hablando. Sí, el Music Core es gratuito y se hacen cosas y tal, es excelente. Yo a veces lo comparo, las comparaciones suelen ser odiosas, pero digo que al final es como el Photoshop, como el Illustrator y el Note Performer, el Music Core es un Paint, no sé, un PowerPoint, algo así. Entonces, empiecen a usar Finale, por favor, en serio. Igual, ustedes son libres de escoger el editor que quieran, pero entonces, si usan esto, pues busquen tutoriales, aprendan, etcétera, etcétera. Bien, seguimos. Sesiones de clase. Este es tentativo, ¿sí? No, no le tomen pantalla eso. Ay, profe, usted dijo que la sexta clase era no sé qué, tata. No, calmaos. Esto es tentativo, pueden ser más como pueden ser menos. En la fase uno pues vamos a tener dos clases. Introducción, yo lo leo con todo y error. Introducción, el timbre, y clasificación de los instrumentos. Hoy vamos a ver clasificación de los instrumentos y el viernes el timbre. Ven que no es tan exacto, pero para que más o menos tengan una idea. Para la fase 2 vamos a ver entre 3 y 4 clases. Generalidades, usos especiales, cuerdas frotadas y una cuarta clase de técnicas extendidas de las cuerdas frotadas, sin saltarnos el tiempo, que yo sé que sí. Fase 3 y 4, aquí está mal. Ay, este es viejo, qué pena. Lo siento. Uy, sí. Bueno, creo que no actualicé este cuadrito, no importa. Fase 3 y fase 4. Fase 3 es viento madera, fase 4 viento metal. Entonces vamos a tener una clase de instrumentos transpositores. Dice clase conjunta con orquestación, esto ya no. Aunque a veces yo los invito porque a veces se les olvida, porque es un tema bastante complejo de entender. Entonces, bien. Generalidades de los metales, familias de los cornos, trompetas, trombones y tuba. Y, bueno, me faltó acá, familia de las maderas, generalidades de las maderas, familia de las flautas, oboes, clarinetes, saxofones y fagotes. Esto generalmente va en una sola clase. Fase 4 percusión. Esto sería fase 5, Dios mío. Pido disculpas porque no actualicé esto. Fase 5 percusión, arpa y piano. ¿Ok? Percusión, arpa y piano.
Usos de la sección de percusión, distribución, notación, categorías, idiófonos de metal y madera determinados e indeterminados, etcétera. Membranófonos, idiófonos de metal y madera indeterminados. Arpa, piano, celesta, voces, clase con... Bueno, esto de las voces a veces no alcanza el tiempo, pero bueno. Fase 6, aplicación, socialización de trabajos finales. Esto depende. El periodo pasado eran 75 estudiantes y hacer una socialización de 75, aunque no todos los 75 presentaron como 50, pero socializar este tipo de trabajos es muy desgastante, bastante. Entonces, quizás elija unos 10 o 12 trabajos, los mejores, y socializamos esos trabajos. Les digo, mire, esta persona lo hizo muy bien por esto y esto. Y pues generalmente yo hago dos talleres de finales, nivel totalmente básico, en el caso tal de que no lo usen, o si lo usan y les está quedando grande, pues con estos talleres, créanme que van a poder hacer una muy buena partitura. Comencemos. ¿Qué es la instrumentación? La instrumentación se refiere al estudio de las características tímbricas, físico-acústicas y técnico-interpretativas de los instrumentos musicales y su asignación a las diferentes partes o líneas de una composición musical por medio de la notación. Entonces, la instrumentación es el estudio de los instrumentos. Ya, si quieren definición de, ¿cómo se llama? Monografías.com. Instrumentación, estudio de los instrumentos. Pero bueno, nosotros vamos mucho más adentro. Estudio de las características tímbricas. O sea, ¿qué tiene timbre? Es un timbre metálico, es un timbre opaco, es un timbre físico-acústicas, cómo están construidos, qué tanta pujanza sonora tienen, técnico-interpretativas, qué tanto le puedo escribir a tal instrumento en el registro grave, en el registro medio, en el registro agudo, y su asignación a las diferentes líneas de una composición por medio de la notación. Entonces, aprender todas estas características y aplicarlas ¿en qué? En la música. Ahí es donde llamamos la organología, que es el estudio, el estudio de la función de los instrumentos musicales. Entonces ya vamos ahora a ver qué es lo de la organología. Antes de eso, es importante ver este cuadro para que nos quede claro qué es lo que nosotros vamos a hacer en este semestre y no hayan preguntas, que seguramente los que no vean la clase, porque muchos no la ven, llegan a la sexta clase preguntando cosas que hemos repetido 50.000 veces, entonces, listo. La orquestación es, esto está resumido, claramente, componer con los timbres. ¿Sí? Es el arte de combinar los timbres. Un arreglo es la intervención de una idea musical, pues una canción, una obra, inclusive una misma melodía. Eso es un arreglo, algo que ya está hecho, aunque ese término de arreglo no se refiere a que uno dice, bueno, voy a arreglar el carro. ¿Por qué? Porque está dañado. ¿Sí? En música, el concepto de arreglo no es que, ay, voy a arreglar algo que está dañado. ¿Qué tal? Voy a hacer un arreglo de Colombia Tierra Querida, ¿no? O sea que Colombia Tierra Querida está mal, no. Pues arreglo simplemente es una especie de intervención de una idea que ya está establecida sin que pierda la, esa misma idea principal. ¿Sí? Luego tenemos este término que es transferencia instrumental. Ojo porque a partir de la fase 2 hasta la última fase vamos a tener que hacer arreglo, tenemos que hacer transferencias instrumentales y vamos a tener que componer. ¿Ok? ¿Qué es la transferencia instrumental? Es la asignación de una información a una fuente sonora diferente a la original. Entonces, ejemplo, vamos a hacer la transferencia instrumental de un cuarteto de cuerdas a un octeto de maderas. Eso es una transferencia. Simplemente vamos a asignar.
pero obviamente teniendo en cuenta todas las características de no solo de la idea musical, sino de las características de cada instrumento. ¿Sí? Yo no voy a ponerle el papel del cello a la flauta piccolo, porque eso ya no es coherente. ¿Sí? Entonces ahí pierde un punto. O sea, entonces, importante, sentido común. Entonces, eso es una transferencia instrumental. Todas las fases, a partir de la 2 vamos a tener que hacer transferencias instrumentales. ¿Esto para qué nos sirve? Para aprender a escribir, para aprender a transportar en cada uno de los instrumentos. Arreglo, entonces, no, vamos a hacer un arreglo de, no sé, de una cumbia, no sé qué sé yo, de Tolú, para cuarteto de cuerdas, para quinteto, listo. Entonces, cogemos Tolú, le modificamos la armonía, la melodía la vamos rotando, pa, pa, pa. Y aquí hay algo que por eso lo coloco en flecha azul, que se llama intervención compositiva, donde la idea es reconocible, pero tiene nuevos elementos sonoros. Aquí ya nos desviamos bastante. De hecho, hay un curso en la profundización de arreglos, de composición de arreglos, que se llama intervención compositiva. Entonces ahí ya aplicamos algo más extremo, es como un cambio extremo, ¿no? Aquí en el arreglo cambiamos cosas, en la intervención hacemos un cambio extremo. ¿Sí? Entonces podemos usar armonía negativa, por ejemplo, cromatismos extendidos, extensiones rítmicas, cambios de métrica. No, es que tengo un vals y lo voy a meter a 9 cuartos, o a 7 octavos, a 5 medios. Bueno, ahí ya estamos interviniendo, ahí estamos transformando esa idea que aunque es reconocible, uno dice, ¿saben a qué? Eso suena como a la guaneña. Sí, es la guaneña, pero intervenida, totalmente reestructurada. Que uno apenas siente que es la guaneña, pero uf, esa vaina por allá 5 octavos y esa armonía toda rara, toda disonante. Eso ya es una intervención. Y composición, pues simplemente es la creación de una idea o un discurso musical desde cero, algo inédito, algo que ustedes crean, algo que se les sale de tu cabeza, no del corazón. El 95% de la composición es técnica y el 5% son emociones. Yo puedo componer de mal genio, puedo componer con sueño, con hambre, enfermo, pero si tengo técnica, va a sonar bien. Los que, obviamente, la música también maneja emociones, pero ya después de ser compuesta. Es un tema de debate que no vamos a entrar bien. Importantísimo que tengan claro que es orquestación, arreglo, transferencia, intervención y composición. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Arreglo, transferencia y composición. No vamos a orquestar porque eso ya es otra rama mucho más grande, mucho más extensa y compleja. No vamos a intervenir porque es otra rama muy compleja. Para eso hay un curso de orquestación en la profundización y de intervención compositiva y de arreglos y de composición. ¿Sí? Los que van a ir a profundización en arreglo y composición, pues ya deben saber cuáles son los cursos. Entre ellos, orquestación, intervención, arreglos y fundamentos de composición. ¿Listo? Bien. Yo estoy encargado del curso de orquestación. A los que el siguiente semestre inscriban orquestación, pues van a seguir viéndome la cara. Timbre. Matiz o rasgo distintivo de un sonido, elemento que nos diferencia uno del otro. El timbre se da de acuerdo a el material con el que está construido un instrumento o una fuente sonora y el medio por la cual lo reproduce, lo hace sonar. Una trompeta está fabricada de metal y suena a través del aire. Eso es el timbre. Entonces, el timbre es el resultado de esas dos cosas. Timbre brillante, timbre opaco, timbre qué, pa, pa. Esto lo vamos a ver el viernes. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ataque es esto, prolongación es esto, tesitura es esto, impacto es esto, chao. Lo puedo hacer hoy, pero vamos a dejarlo para el viernes, para que quede supremamente más claro y mejor interiorizado. Listo, que generalmente yo lo hacía en esta clase, pero dije, no, vamos a hacerlo en otra clase para que ataque
Características del timbre. Nosotros generalmente hemos aprendido las características del sonido, ¿sí? Tono, timbre, intensidad y duración. ¿Sí? Aquí el timbre, bueno, digamos que el tono tiene una característica, la intensidad tiene una característica, la duración. Acá hay algo parecido. Vamos a hablar del ataque, de la prolongación, de la tesitura, del impacto acústico y la homogeneidad. Entonces vamos a profundizar eso en la siguiente clase. Por ahora, ahora sí vamos con la organología. Unos señores a principios de siglo llamados Carl Hornbostel y Joseph Sachs, creo que me inventé los nombres, pero esos son los apellidos, eh, decidieron reunirse y decir, venga, clasifiquemos los instrumentos mejor porque no están bien organizados. Antiguamente eran instrumentos de percusión, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, y ya. Pero realmente no había algo como más técnico, como más organizado. Esta clasificación de Hornbostel y Sachs nos permite ubicar cualquier fuente sonora en alguna de las categorías, cualquier instrumento. Claro, nosotros vamos a categorizar y a cualificar los instrumentos de la orquesta, que es lo que nosotros vamos a aprender. Pero ustedes pueden recorrer todo el mundo entero investigando sobre instrumentos autóctonos y étnicos y los van a poder clasificar en algunos de esas 5 categorías. Importantísimo, perdón, manejar ese lenguaje. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo los clasificamos de una manera organizada, coherente? Pues a través del medio en el que se produce su sonido, su fuente sonora. Cordófonos, instrumentos cuyo sonido se produce a través de la excitación o de la manipulación o de la vibración de una cuerda que está atada a 2 puntos. Esa es como la definición técnica. Pues básicamente un instrumento que tenga cuerdas, ya sea pulsada, frotada, martillada, serruchada, bueno, quién sabe. Simplemente que son cuerdas que vibran. Son los aerófonos, aquellos instrumentos cuyo sonido es producido a través de una corriente o columna de aire o de viento, quieran llamar de aire, ¿no? Hablo de viento, porque sí, o bueno, viento también porque hay instrumentos que se mueven con el viento. Obviamente estos aerófonos vamos a ver unas subclasificaciones, pero en general esas son las categorías. Tenemos los membranófonos, que son aquellos instrumentos o fuentes sonoras donde su sonido se produce por la vibración de una membrana, sea sintética o sea de natural, de chivo, cordero, de oveja, de vaca, de toro, qué sé yo. ¿Mm? Sea frotado, sea martillado, sea pulsado, sea lo que sea. Utilizan una membrana. Luego tenemos los idiófonos. ¿Qué serían los idiófonos? ¿Quién me dice? Levante la mano o abra el micrófono. Pues maestro de sonido indeterminado. Sonido indeterminado. No. Maestro, creo, los idiófonos son los instrumentos que producen sonido por su propia vibración. Correcto, muy bien, Camila. El prefijo idio quiere decir propio. Ponlo, idioma. Idiota, no, idiota, no, a ver, idioma. Idiosincrasia. Propio. Fonos, sonido, propio sonido. Entonces son aquellos instrumentos que su sonido se produce por la vibración de su propio cuerpo. Un platillo, un triángulo, unas campanas tubulares, una marimba es un idiófono. Esto sería un idiófono, por ejemplo, este pocillo y este lápiz. Eso es un idiófono porque está vibrando, su sonido lo está produciendo su propio cuerpo. Y por último, que fue una categoría que se adicionó un poco después,
que ellos hicieron esto, porque inicialmente eran 4, y es los electrófonos, que son aquellos instrumentos cuyo sonido es producido a través de una fuente eléctrica, o que tienen que ser conectados o tienen que ser manipulados a través de electricidad. Entonces tenemos pues la guitarra eléctrica, aunque una guitarra eléctrica sin conectarla suena, usted, pero pues no suena tan duro. Por eso necesita una amplificación, un bajo eléctrico, un sintetizador, que es como lo que uno se le viene a la mente. Pero mucha gente ha inventado instrumentos electrónicos. Digamos que el computador, digamos que un ordenador también podría ser un electrófono, pero pues ahí ya entra un debate un poco complicado y no vamos a entrar. Entonces está, por ejemplo, el Theremin, busquen qué es el Theremin o las ondas Marte, ¿no? Bueno, entonces, nos devolvemos, cordófonos. Tenemos cordófonos de cuerda pulsada, cuerda frotada y cuerda martillada. Aerófonos de bisel, de caña o de fuelle. Membranófonos de sonido determinado o sonido indeterminado. Tenemos idiófonos de madera, idiófonos de metal y también idiófonos de sonido determinado y de sonido indeterminado. Recordemos que un instrumento de sonido determinado es aquel que se puede ubicar en un tono específico en una escala o en el piano, como quieran llamar. Y los indeterminados son aquellos que difícilmente pueden ser exactos en su afinación. Si yo toco un platillo, ustedes me dicen qué nota es. Me dicen, uy, eso suena como un fa, no, carreta. Julián, cuéntame. Maestro, una pregunta. O sea que digamos que, por ejemplo, un piano de cola es un cordófono. ¿Aló? 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 ¿Aló, maestro? ¿Me escucha? Sí, ¿qué pasó? ¿Sí me escuchó la pregunta? No, no sé, Ah, algo pasó, como que se fue. ok, qué pena. Sí, sí. No, pues preguntaba que sí, entonces en ese orden de ideas, un piano de cola es un instrumento cordófono, ¿no? Correcto, es un cordófono de cuerda martillada. ¿Listos? Ok, listo. Ya lo vamos a ver. Y por último, los electrófonos, fuente eléctrica. Bien, entonces, ¿cómo lo clasificamos? Clasificación organológica. Ah, es Eric. Eric von Hornbostel y Kurt Sack. 1917. Aunque ya existía la electricidad, pues no era, digamos que no se había metido pues tanto en el cuento de la música, sino años más adelante. Según el medio por el cual se produce su sonido, por aire, por cuerda, membrana, propio cuerpo o electricidad. Este es como un resumen ya un poco más gráfico. Aerófonos son aquellos instrumentos cuyo sonido es producido por una columna de aire o de viento. Tenemos aerófonos de bisel o filo. La familia de las flautas, familias de la flauta dulce y las familias de las flautas traversas o traveseras. Algunos le dicen traveseras. No pasa nada, es lo mismo. Entonces vemos que todos hemos tocado flauta dulce, creo, ¿no? Creo que todos hemos tocado flauta en el colegio. El sonido, ¿por qué se produce? Porque entra el aire y hay un filo. Y ese filo, el aire rompe el filo y produce ese sonido. Igual pasa con la flauta. Una flauta traversa, o mejor, un ejemplo más gráfico, más reciente. Cogen una botella gaseosa y uno empieza a hacer, y ahí produce un sonido. Dice, pero ¿cómo se produce? Bueno, porque el aire está rozando, está haciendo una fricción sobre el filo, sobre el bisel, en el caso de la flauta, y produce el sonido. Tenemos los aerófonos de caña simple y de doble caña, o sea que su sonido se produce a través de la vibración de una caña generalmente hecha en bambú o en material sintético. Entonces tenemos instrumentos de caña simple como los clarinetes o los saxofones y de doble caña como los oboes y los fagotes. Y tenemos los aerófonos de boquilla
como la familia de los metales. Los cornos, las trompetas, los trombones, la tuba y la familia de los fliscornos. Todos los vamos a estudiar, todos. Y tenemos los aerófonos de fuelle, como el acordeón, el bandoneón, el órgano, el armonio, el hidráulis, que es obviamente antiguo, y funciona obviamente por una columna de aire, ¿sí? Que hace vibrar unas laticas, por ejemplo, en el caso del acordeón o el bandoneón, produciendo el sonido. La armónica, por ejemplo, ¿no? La armónica es un aerófono de fuelle. Tenemos los cordófonos, son aquellos instrumentos cuyo sonido es producido por la vibración de una cuerda atada a dos puntos. Cuerda frotada, violín, viola, cello y contrabajo, que es la familia del violín. Los cuatro los vamos a estudiar. Cuerda pulsada, la guitarra, el arco, el banjo, el ukelele, la cítara, etc. Inclusive también podemos incluir el piano, porque en obras de música contemporánea y de piano preparado, el pianista debe pulsar las cuerdas del arpa del piano. Entonces, digamos que el piano podría también ser de cuerda martillada, de cuerda pulsada y hasta de cuerda frotada, porque fácilmente yo puedo con un arco de violín frotar una de las cuerdas y producir sonido. Y tenemos los martillados como el piano, la celesta, el clavecín y el dulcimer o el hammer dulcimer. El dulcimer es como una especie de arpa que se toca con unos martillos, no con un martillo de la casa, no, unos martillos especiales y producen un sonido muy oriental, súper, súper, súper bonito. La cítara, por ejemplo. Y de fuelle, no, perdón, ese se me fue del anterior, qué pena. Hice un copy-paste y cambié. Membranófonos, pues son aquellos instrumentos cuyo sonido es producido por la vibración de una membrana, sea de tipo animal o sintético. Tenemos los membranófonos de sonido temperado o determinado, como los tímpani o los rototoms, y los no temperados o indeterminados, como el gran casta, los redoblantes, los toms, las congas, los timbales, los bongoes, las tamboras, etcétera, etcétera, etcétera. Gran casta es el mismo bombo. Gran casa quiere decir gran caja, una caja grandísima. Y tenemos membranófonos de fricción como la zambumbia. Por allá el compañero que está en el Huila, en la música rajaleña se busca la puerca, la famosa puerca, aunque en Brasil también se le llama cuica, que es muy similar. Entonces tenemos un membranófonos de fricción. Tenemos los idiófonos, que son entonces aquellos instrumentos cuyo sonido es producido por la vibración de tu propio cuerpo, como le decía Camila. Pueden ser temperados o determinados, como de madera, como el xilófono y la marimba, de metal, como el glockenspiel, el vibráfono o los tubular bells o las campanas tubulares, que pueden ser de vidrio o pueden ser de metal. Y de vidrio netamente los crystal glazes, que son las copas de vino. Entonces váyanse al Dollar City, compren 3 copas, llénenlas de agua de vino, frotan el borde y les va a producir un sonido. Y tenemos los idiófonos no temperados o de sonido indeterminado, de madera como las claves, el látigo, los woodblocks, los temple blocks, el güiro, la guacharaca, el papel de lija, las maracas, el vibraslab y otros más. Hay instrumentos que yo sé que nunca han escuchado, no sé, como el látigo, los temple blocks o la lija. ¿Alguien ha escuchado un instrumento que se llama la lija? Y literal es una lija de carpintería que venden ahí en Home Center o en la ferretería Don Juanito, aquí a la vuelta. Y tenemos los no temperados de metal como los platillos, el gong, el tam-tam, el triángulo, el yunque, los encerros. ¿Saben cuál es el yunque, no? Un yunque de herrería. El tambor de freno, que es la campana de un tambor de carro. Las cortinas, los cascabeles, el árbol de campanas, la plancha metálica. No es la plancha con la que uno plancha la ropa, es una lámina de metal cuyo efecto simula el trueno, un trueno. Por último, tenemos los electrófonos, que son aquellos instrumentos cuyo sonido es producido por una corriente eléctrica. Esta categoría pues, fue agregada en 1940. Pueden ser acústicos accionados eléctricamente como el órgano de tubos moderno.
¿sí? Ya no tienen, antiguamente el órgano que funcionaba con aire, antes de la electricidad, pues en algunos casos tenía que el organista ir eh, manipulando unos pedales para producir aire, y en otras ocasiones habían personas adentro manipulando unas máquinas para producir el aire para que el órgano obviamente produjera su sonido. Pues ahora no, ahora pues hay motores, entonces pues el órgano de tubo es un instrumento acústico, pero que está accionado eléctricamente. Tenemos acústicos o electrónicos amplificados, valga la redundancia, eléctricamente, como las guitarras y el bajo. Inclusive hay charangos que son amplificados eléctricamente, ukeleles, banjos, bueno, etcétera. Y otros que emiten sonido mediante osciladores, y pues son máquinas que obviamente necesitan corriente eléctrica, como el Theremin, las ondas Martenot o el electrofón. ¿Hay más? Sí, aquí hay algo. Instrumentos y sus traducciones. Importantísimo conocer esta tablita. Tómenle pantallazo cuando vean la clase en diferido en YouTube o ahora. Tenemos instrumentos en, perdón, español, inglés, italiano, francés y alemán, que son los idiomas que más se usan. Entonces, ustedes pueden ver, no, que es una gran casa. Pues miren, acá está gran casa. En inglés es el bass drum. En francés es mentiras de francés. Y en alemán es Trommel. Y en español gran casa. Y así. La tuba, pues en todos los idiomas se llama tuba. Entonces, interesante, por ejemplo, contrafagot, double basson, bassoon, italiano contrafagotto. Sí, toca meterle el acento. Francés, contrabassoon. Y en alemán, contrafagot. Así todas. Pero, bien, en fin. Entonces, esto les va a servir muchísimo. Por ejemplo, ¿sabían que en español el glockenspiel se llama campanólogo? En algunos se llama metalófono, en italiano es campanetta, en francés es carillon, y en alemán sí se pronuncia igual. Es interesante. Mire, en italiano stilafone, campanelle, bueno, arpa, violín, viola, uy, viola, no, en francés es alto y en alemán es bratsche. Importantísimo este cuadrito que lo copia. Bien, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Esta es una clase cortita. Vamos a tener clases un poco más pesaditas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? 5, 4, 3. Si Por no ahora tienen, no, maestro. eso, gracias, Karen. Punto para Karen. Si no tienen, Sí, digan no, porque a veces se quedan así. yo, No, maestro. Y sí, sí, pues alguien dice yo, o levanta aquí la manito en el Zoom. disculpe, tengo una pregunta. Cuénteme, Eduardo. Lo que pasa es que en el taller dice el cuadro comparativo. ¿En qué se lo hace el cuadro comparativo? En el Ese que audio, en el audio 2. es que sale o sea, un cuadro donde te hace las líneas esas. Bueno, Que es, eso lo vamos a explicar más a fondo el viernes. Creo que la clase va a ser a las 6, tempranito. Viernes a las 6, váyanse preparando. Yo igual les mando correo. Voy a hacer el chat de Teams, que es por donde siempre nos vamos a comunicar. De hecho, es el medio de comunicación más efectivo. Yo casi no reviso el correo del campus, ¿sí? Ese correo interno, porque no todos los días entro al campus. Generalmente cuando entro, cuando voy a revisar foros, faltando unos días para terminar fase, o cuando voy a calificar. Entonces, esto es que hace 4 días le envié un correo pidiéndole plazo. Entonces, comuniquémonos por el chat, que si no me llega aquí el celular, pues estoy acá, aquí me llega. Eh, Horario de atención. Hay gente que me escribe a la medianoche, hay gente que me ha escrito a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, un domingo a las 11 de la noche, yo ya viendo séptimo día y no, no, entonces, chicos, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, más o menos, ¿sí? Sábados por ahí en la mañana. Y ven que es muy tarde, listo. Me escriben
y yo les respondo al otro día, o el lunes, si es un domingo, ¿sí? Porque yo subí foros el sábado, ¿cierto? Porque es que hasta el sábado me dieron roles. O sea, yo ya tenía los cursos, pero no podía abrir foros ni podía mandar mensajes. Entonces ya hasta el sábado pude. Entonces, pues mucha gente me empezó a escribir el sábado. Yo, calma, hasta luego. Bueno, listo. Esperamos hasta el martes que nos vamos a ver, si tienen alguna pregunta, pero pues ya lo saben. Entonces, pues también obviamente, tanto ustedes como yo y cualquier ser humano necesitamos tiempo de descanso y pues sí, yo sé que nosotros nos vamos en la noche y seguramente antes de una clase, si alguien escribe en el chat, pues yo voy a estar ahí, pues tampoco. Pero pues digamos que los fines de semana tratemos de ser más cuidadosos con eso. ¿Sí? Y por el chat o por interno, si no quieren preguntar en el chat grupal que de pronto les da pena, pues me escriben por el chat interno, ahí hacen clic en mi nombre y con gusto yo les respondo apenas pueda. Pero es el medio más efectivo, o sea, yo no me les voy a demorar 3 días respondiéndoles, seguramente les respondo ahí mismo o a los minutos o una horita después, pero no hagan preguntas así tan específicas por el correo interno. El correo interno es como para un ejemplo. Diego Flores, había plazo hasta hoy y se pasó un minuto y a las 12 en punto no alcanzó a subir el trabajo porque eso se le embufletó el computador. Listo, mándemelo por correo interno a las 12:05 de la mañana, a la 1 de la mañana, listo. Para eso es el correo interno, más que todo para esas cosas específicas de envío de trabajos. Sí, digo que amplío plazo. ¿Sí? No, no es que, ay, el problema no. Si se portan bien y mandan empanaditas, yo les amplío el plazo. No, mentiras. Entonces sí, pero para preguntas, maestro, no entiendo el punto 4, seguramente yo no voy a estar a toda hora viendo el correo metido en el campus. En el chat, sí. ¿Listo, chicos? Entonces, doy por finalizada la grabación.